Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la coordinadora de este programa de Historia Cultural de Cuba. Este programa va dirigido a los cubanos de la isla y también a los que estamos en el exilio. Y está dirigido de una forma que pensamos que enaltezca la autoestima de los cubanos y el sentido de la cubanía. A pesar de su pequeño tamaño, Cuba era un país que ha tenido bastante repercusión en los eventos mundiales. Por ejemplo, en cuestión de música popular, Cuba tiene más de 8 o 10 géneros universales. ¿Quién no conoce la rumba? ¿Quién no conoce la conga, el cha-cha-cha, el mambo, el bolero? Entonces hoy vamos a hablar de un tópico que de verdad llama mucho la atención, pero sobre todo da un sentido de tristeza. Leer un poco sobre la televisión en Cuba. Cuba de este tamaño fue el segundo país en tener televisión en colores, fuera de los Estados Unidos. El siglo anterior, Cuba fue uno de los pocos países de Iberoamérica con un tren. Oye, es para sentirse orgulloso. Y ahora estamos en una situación que hace ya 60 años, por tu madre, que tenemos unos individuos que se quieren coger todos los créditos. Fidel Castro es el papá de todos los cubanos, o sea, los cubanos no tienen papá, pero les han quitado a la gente, tiene que ser la autoestima, porque la creatividad, aunque sigue, es mucho más menguada que lo que fue en otros momentos. Para el programa de hoy tengo invitado a una persona a quien me unen afectos personales y familiares, el señor Antonio Diegues, que fue presidente de TV Martí por 15 años, gran amigo de una persona que yo quiero mucho, de mi hermano Juan. Que yo también quiero mucho todavía. Okay. Experto en realidad en publicidad y hasta cierto punto en televisión en Cuba. Uno de los pioneros trabajando con Guarmestre en televisión. No sé si algunos de ustedes en Cuba recuerdan un famoso programa que tenía que se llamaba Antex Llama, que era sobre historia y sobre todo historia cultural de Cuba. Y ese es el tópico que vamos a tocar hoy. Un tópico que no tiene una historia nada más que de 10 años, los 10 años de la República y la televisión, ¿verdad? Así que ahora dejo a mi amigo Diegues con la palabra. Bueno, doctora, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy orgulloso, primero de Cuba, y de lo que produjo aquel paisito. Y produjo esa cosa maravillosa que es la televisión. La televisión empezó en Cuba en el 50, con el señor Gaspar Pumarejo, que heroicamente cogió su casa y la convirtió en estudios de televisión. La cocina de su casa era el set de la cocina. A su esposa la mandó a vivir un tiempo fuera de la casa. En el patio, pues armó unos sets bajo techo, pero el patio no tenía techo y cuando llovía, pues llovía para todo el mundo. Es un hombre, un gran promotor que se la jugó, como se dice vulgarmente, y hizo muchas cosas. Quiero insistir mucho en la palabra promotor, porque él fue eso, se lanzó contra un grupo enorme que se llamaba CMQ, el grupo CMQ de la familia Mestre, que presidía el señor Juan Mestre, graduado de Yale, un cubano simpático. Reyollo, simpatiquísimo, legítimo, muy legítimo, santiaguero, que se decidió a lanzarse primero en CMQ Radio, haciendo las compras, compró CMQ Radio, competía, y estableció lo que yo le llamo la filosofía Mestre, no solamente entre la televisión, sino en la publicidad. Porque la publicidad cubana era, y perdonen, sin discusión, la primera publicidad de Latinoamérica. Oye, lo que te voy a decir, ese buchito que le llevan a la cama, que sea cafecito. Oye, ese buchito después de las comidas, que sea cafecito. Ese buchito de las 3 de la tarde,
café pilón. Pilón. Café pilón. Sabroso hasta el último buchito. Desde Cuba se manejaban las grandes campañas de Procter & Gamble. ¿Qué cosa es Procter & Gamble? Procter & Gamble es el anunciante más grande del mundo, con la mejor calidad de publicidad del mundo. Y de ahí también se competía con Crucellas, que era Colgate-Palmolive, y había una firmita, entre comillas, criolla de Jovellanos, que se llamaba Gravi, con la cual yo trabajé también mucho tiempo, que le cogimos los sistemas de publicidad de Procter y lo aplicamos a la criollez cubana. Por ejemplo, hay una pasta dental Gravi cubana de Jovellanos que tenía el 75% del mercado. Y así se competía y esa filosofía Mestre fue para todas partes. Llegó a la publicidad era muy, muy profesional, se hacían investigaciones. En los años 40, ya la Asociación de Anunciantes de Cuba hacía investigaciones de mercado. Porque es la base de la publicidad y de la televisión. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Cómo podemos vender ese producto? Me acuerdo cuando sacaron aquel lema, visite a Cuba primero y al extranjero extranjero después. Bueno, eso fue patrocinado por Shell, la compañía de gasolina. Si mal no me acuerdo, fue una campaña de, no me acuerdo, o Álvarez Pérez o Guastela. Pues las grandes agencias cubanas, y me voy a apartar un poco de la televisión, estaban afiliadas a grandes agencias de publicidad de este país. Por ejemplo, Mestre afiliada a John Rubicam. Otpla, que tenía la publicidad de Gateway a Foodcon and Building. Guastela a McCann Erickson. O sea, había una asociación, y el profesionalismo ese fue pasando de lado a lado, y de aquí para allá y de allá para acá. La televisión, Mestre estableció una filosofía muy profesional. Yo lo creo así. Los técnicos venían, la mayoría, venían de la escuela de Belén, la escuela de Belén técnica que tenía. Yo trabajé ahí muchos años y le voy a decir una cosa muy... Jamás vi un empleado de CMQ en tragos. Y se bebía. Ahora, el que tenía dado trago, ese día no iba a trabajar. Había una ética de trabajo formidable. Se hicieron grandes programas, Casino de Alegría, que después se llamó Desfile de Alegría, Jueves de Partagás, a las 9 con regalías, la comedia del domingo, Detrás de la Fachada, y grandes eventos deportivos. En La Habana Riviera se inauguró con un show, creo que fue Jack Parr, un norteamericano famosísimo, animador, y se hizo en vivo en el Riviera y se transmitió para este país. Así como el show de Steve Allen, otro animador. Hablamos del béisbol. Se inventó aquello famoso de que primero se grababa el programa, el béisbol en videotape, y se mandaba en avión rápido desde Miami a La Habana. Lo cogía una motocicleta y lo llevaba a CMQ y se transmitía atrasado, un poco atrasado. Pero a Mestre eso no le convenció. Y se creó aquello del avión. Era un avión que giraba en el estrecho entre Estados Unidos y Cuba, pegado a Matanzas. Se mandaba la señal de Miami al avión y del avión al control maestro de Matanzas. El control del maestro Matanzas lo repartía por todo el país y se hacía en vivo. Y se estaba inventando constantemente. Por ejemplo, Guar Mestre, para entrar a un estudio, a ver el ensayo o la transmisión, pedía permiso. Y el inspector del estudio iba al director, el director firmaba el permiso, se le daba y Guar Mestre entraba con permiso. Cuando Guar Mestre terminaba, iba donde el director le decía, muchas gracias por permitirme ver tu programa. Esa misma impresión yo tengo de los Mestres. Mi hermano trabajaba con el hermano de Goar, Abel,
que tenían una compañía que se llamaba Mestre Conil y Compañía. Exactamente. Y mi hermano había estudiado en la Universidad de Colombia aquí, publicidad, así que te llevaba frescas todas las ideas modernas norteamericanas sobre el uso de la psicología en la publicidad y toda esta cuestión. Y se puso a trabajar con los Mestres. Lo primero que me dijo mi hermano, que le dijo Gohar: oye, no se te ocurra meterte con una de las artistas de aquí. ¿Por qué? Porque mi hermano no era de mal ver y vaya, tenía buena presencia y ganaba plata. Y era joven. Y era joven. Había una artista que le cayó atrás y él corriendo adelante. En dirección contraria. Pero era en parte el efecto de la cultura norteamericana, que no es tan abusiva o tan machista como la nuestra. Hubo una vez, yo trabajaba para los Mestres indirectamente porque yo era surveyera. Mis padres me mandaban $15 al mes, tú sabes, para mi gato, que era no me daba ni para coger guagua, pero no importa. Con la teoría de que mientras menos dinero uno tenía, menos se metía en problemas. Pero entonces mi hermano me dio a hacer surveyes y yo en un survey me ganaba bien 150 pesos en 2 días. Bueno. Cogía, aterrizaba. Bueno, ahora me dirían hamburguesa sangrienta allá en Cuba, ¿no? En Luigi's, que era un restaurante que estaba frente al Hotel Nacional. Bueno, me daba mis traguitos, qué sé cuánto. Pero bueno, yo aprendí mucho de estar en las calles de La Habana preguntando a la gente. Bueno, doctora, déjeme decirle, yo trabajé con Juan haciendo sorbet, muy jovencito. Aprendí mucho a Juan, que sigo recordando todos los días porque era un personaje. Ha sido todos los aspectos de la vida, un gran amante del arte. Un gran amante del arte. Y de lo bello. De lo bello, me enseñó mucho. Y Juan, pues hacíamos los sorbes, tocando puertas. ¿Qué canal está viendo? Tal canal. Pero había que ver el canal, uno tenía que efectivamente, no podía creer en lo que le decían, tenía que ver, anotar cuántas personas estaban viendo, anotar su clase social e ir para el otro. Entonces así inclusive hicimos 2 sorbes nacionales, empezando en Santiago de Cuba. Y entonces se mandaban la investigación para La Habana, en Santiago, Habana. Y ahí llegaba, me acuerdo de Viñas, Viñas haciendo la computación. Y un día Juan me dijo, no, mira, ahora no vas a hacer sorbet, nos tienes que ayudar en la computación. Y se hizo la computación y bueno, y se aprendía. Aparte, yo estaba estudiando bachillerato y estoy estudiando en la escuela de publicidad, que fue otra de las cosas que ese país hizo. Una escuela de publicidad con los mejores publicitarios de Cuba, con 4 años estudiando de verdad, con unos profesores fantásticos. Juan era profesor, Raúl Gutiérrez, Salvador López, el hombre de la TUEI. Ese era el nivel. Y empezamos a estudiar, me acuerdo que 102 a estudiar, y si mal no recuerdo nos graduamos 20, porque te suspendían. O sea, era... Tremenda escuela. Entonces, siguiendo hablando de televisión, por ejemplo, Mestre, que siempre es el gran ícono, es un hombre que cuando lo intervienen llega a Argentina, y hoy en día todavía los argentinos dicen, Mestre. Sí, como un Mestre, Canal 13, Mestre. Llevó la televisión a Puerto Rico con Guapa, llevó la televisión a Perú, tuvo un canal en Venezuela, y si mal no recuerdo, él influenció en TV Globo, y estoy tratando de acordarme el nombre de las 2 personas que él mandó a Brasil para empezar las novelas en Brasil. Dime. Sí, ella, que ya esta edad, ella trabajó en Crucellas, en Cuba, escribiendo novelas, y él fue ejecutivo de Mestre en varios lugares, incluyendo también en el Canal 4 de Cuba. Es más, murió en Brasil, tengo entendido. Él influenció en todas partes, y era un hombre que además era un demócrata, y no tuvo un canal de televisión en España. Se entrevistó con Franco, la entrevista era de 15 minutos y duró
45 minutos y le iban a dar un canal en él, porque él criticó la dictadura de Franco. Él no se callaba, fue anticastrista, y era un hombre impresionante, y su organización, yo repito, la filosofía de Mestre se movió por todas partes. Sí, señor. Y la publicidad y el radio, y mejoraron. Y Venezuela, llegaron los técnicos cubanos, llegaron a Puerto Rico. Por ejemplo, en México se hizo un canal de televisión en Monterrey, casi todo el personal de ejecutivo y artista eran cubanos, y le dio muy duro a Televisa, ese monstruo de la televisión latinoamericana. Le dio durísimo un canalito en Monterrey. Yo, por ejemplo, yo salí de Cuba a México y ayudé, fui primer empleado para abrir el primer canal independiente en el Valle de México. Por supuesto, el Valle de México en aquel momento tenía 26 millones de habitantes. Un canal local, entre comillas, ¿no? Y el cubano por todas partes, cubanos en televisión en Perú, repito, en la Argentina, en Venezuela, montones. Nicaragua, Costa Rica, y todos venimos de la madre, ¿no? que es la televisión cubana. También habían otros canales, Canal 4, que fue el que empezó Pumarejo, y que el Canal 4 tuvo un problema que no tuvo CMQ. El Canal 4 tuvo demasiados dueños y tenía demasiadas filosofías. También estaba el Canal 2 de Amadeo Barleta, que era un canal con su diferente. ¿Y el RHC? Las estaciones de radio, aquella competencia que había, aquellos programas, La Guantanamera, el Rincón Criollo, una competencia, pero con mucha ética. Competencia feroz, pero profesional. Parece. Es que parece mentira que haya pasado lo que ha pasado en Cuba, honestamente. No, sí, es que lo han destruido todo. ¿Todo? No saben. Vivir en La Habana en los años 50 era un privilegio. Sí. Habían periódicos, como cuántos periódicos diarios, No sé. 8 o 9. No más. O más, diarios, okay. Independientes. No. Cada uno con su propia filosofía o su falta de filosofía, lo que fuera. Vamos a hablar de diario. Diario de la Marina, El Crisol, El Mundo, Prensa Libre, Ataja, Alerta, Avance. No, se me olvidan. Más los periódicos provinciales y estaciones, las cadenas de radio. Había una cadena formidable, cadena oriental de radio que venía de Santiago de Cuba. CNC, otra. Bueno, CMQ con su cadena, RHC con su cadena. Radio Progreso, que era un canal, que era una estación pequeña, formidable, ¿no? Formidable. Me acuerdo que a las 7 de la noche había que oír a Celia Cruz con la Sonora Matancera. Radio Habana, Cuba, otra estación pequeña de Modesto Vázquez, pero profesional, peleando por el rating, porque el rating marcaba, había que hacer, llegarle a la audiencia, llegar al público. Pero, insisto, con una calidad impresionante, profesional. Por ejemplo, Sabatés, que era Procter & Gamble, ahí se hacían los comerciales de un montón de países para Latinoamérica. Dios. Mandaban a entrenar a la gente a Cuba para la publicidad y para la televisión. Y se les entrenaba, no había ningún problema, se les enseñaba, porque éramos un pueblo muy abierto. Muy abierto. Muy novelero, muy amigo del cambio, de la cosa moderna. Se inaugura la televisión en 1950 y 1952. Los consumidores cubanos compraron más de 100.000 aparatos de televisión que no eran baratos. No eran baratos. El más barato era de 16 pulgadas y costaba 300 y pico de pesos. Exactamente. Bueno, doctora, le voy a decir una cosa. Con Juan que hicimos este survey, no me acuerdo qué año fue. Ciego de Ávila, que era una ciudad muy rica de Cuba. Sí, lo era. Ciego de Ávila proporcionalmente tenía más equipo eléctrico por hogar que Nueva York. Oye, para allá. Me acuerdo. Que no lo creíamos y volvimos a rectificar. Esto está mal. Y no, estaba bien. Porque Ciego de Ávila tenía todo. O sea, tenía ganado, frutos menores, el azúcar,
todo, arroz cerca, o sea, era una ciudad muy rica. Bueno, ¿qué pasa con Ciego de Ávila hoy en día? Quisiera verla, ¿no? A lo mejor si la veo lloro, ¿no? Es que no saben. La modernización de Cuba tiene lugar rápidamente y en mucho tuvo que ver todas estas técnicas de mercadeo que le cambian a uno la percepción del universo, aún en materia social, porque la cuestión que las personas no quieren ver es que Cuba tiene una república que dura 50 y algo, nada más, y que la filosofía de la República Cubana fue de centro izquierda. Tanto Batista, que decía que era conservador, como los auténticos, como los ortodoxos, todos estaban en el cambio social para favorecer al débil. Doctora, fíjese cómo era la izquierda en Cuba, que en la Guerra Civil Española fueron a pelear del lado de la República 1.500 cubanos. Yo sé. Fueron más cubanos que todos los norteamericanos que fueron y más que todos los países que fueron. Yo sé. Yo era amiga de un par de ellos que fueron a la guerra de España, a la guerra civil. O sea, había una... Cuba era una... No sé si calificarlo, esa socialdemocracia, pero aparte... La mitad del Colegio Médico Guantanamero en 1952, nosotros vivíamos en Guantánamo, papá era médico, eran personas de color. Ah, qué maravilla. Vamos a hablar plata en Guantánamo, ¿verdad? Quizás debido, eso en muchos casos mi papá y yo lo tratábamos de analizar, a la presencia de mucha tradición francesa. Claro. Y catalana. Y que si tenían hijos mulatos, a lo mejor fuera del matrimonio, desgraciadamente, ellos sí lo favorecían. Claro. Y los mandaban a estudiar a Francia. Y todo. Pero la mitad del colegio médico de Guantánamo era de gente de color. Sí. Eso quiere decir que la República iba progresando a pasos bastante avanzados en materia económica, en materia social, en todas las materias. Pero entonces vino el desastre. La reacción terrible de un, yo en mi opinión, tú no vas a estar de acuerdo con eso, de un machismo exacerbado. Un machismo exacerbado del abuso como centro de la cultura. Castro lo que es un abusador, un gánster. Yo lo conocí en la Universidad de La Habana, no mucho, gracias a Dios, pero él lo que era un gánstercito, no hay más nada. Que ha explotado una semilla que se da en todo el mundo, que es la envidia y el resentimiento. Doctora, además, perdón que le interrumpa, un gángster incapacitado, porque por ejemplo los gángsters, la mafia han hecho una cosa muy exitosa que son Las Vegas. Ah, sí. ¿No? Pero este señor no, lo destruyó, además por gusto. Él es el caballo de Atila, que donde pone la pala no crece la hierba. Ya en Cuba, la antena de televisión que estaba en 23, se había movido Televilla, o sea, al oeste de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque ya Mestre había comprado mucha tierra y ahí iba a ir CMQ con centros de cine. Ya se estaba pensando en hacer películas y distribuirlas. Si no hubiera sido por el desastre, las novelas que hoy corren en varias partes mexicanas serían las novelas cubanas, ¿no? Y se hubiera hecho cine. Y ya Mestre había planificado, todo eso iba alrededor de Televilla. Él había comprado mucho terreno para hacer esto, que creo que se quedó uno hecho, no estoy seguro. Es más, doctora, se me había olvidado hablar que Pumarejo también hizo una gran labor en Puerto Rico. Todavía se habla de Pumarejo, porque donde él llegaba era un gran promotor. Él fue el que llevó la televisión a colores a Cuba, que estaba en el Hilton, hoy Habana libre, dicen ellos que es libre. Y empezó, y en aquel momento, si mal no recuerdo, habían solamente 350 televisores a colores en Cuba. Él se lanzó también patrocinado por, no me acuerdo qué compañía, para vender televisores a colores, ¿no? Y
empezó en el 58, perdón. No, él En el era año- un tremendo promotor, pues, él fue el primero que trajo la televisión a Cuba en el 50. Sí. Se le anticipó a Guarmetra. A Guarmetra, a todo el mundo. Además, cuando al famoso Hogar Club, escuela de televisión, un programa diario, donde él era animador y donde hizo grandes eventos. Ese hombre llevó a Cuba a Lucho Gatica. Por ejemplo. Que estuvo en la inauguración de lo de Colores. Ajá, él llevó a Liberace, por ejemplo, el gran pianista que famosísimo, A Lucho Gatica, el chileno. Entonces, era un promotorazo. Se decía en aquel momento que Pumarejo ganaba 400,000 pesos al mes. No sé si es verdad o mentira. Él era promotor, pero no era un hombre de negocios. Tenía dos señores que le manejaban los negocios, Caballero y Gerandi, que eran los que lo controlaban. Regaló, ese Hogar Club, usted pagaba creo que $1 o $2 al mes, rifaba casas, tenía derecho a espectáculos, o sea, movió la isla, movió al país, movió a la televisión. Y la palabra promotor es corta para él. Por cierto, él era gago. Y en cuanto se encendían las luces de la cámara de televisión, se le quitaba la gaguera. Y lo conocí aquí, a una diferencia de edad, y era un tipo, además, muy simpático, una memoria impresionante. Y él tuvo que vender su canal, Canal 4, porque no era un hombre de negocios, era un promotor. Y después ya se dedicó a ser broker, que se llama alquilar espacios, básicamente en Telemundo, Canal 2, porque por aquí, esto es para Miami, hoy en Telemundo, el nombre viene de Cuba. De ahí fue a Puerto Rico y se llamaba Telemundo porque era el canal que el dueño era Barletta y tenía el periódico El Mundo. Y por cierto, en el canal 2, Telemundo, ustedes habrán visto que CNN hace años transmite desde la redacción. Eso se hacía en Cuba en los años 50. Desde la redacción del periódico El Mundo se hacía un noticiero diario. Y los locutores iban entre mesa y mesa, y aquí, lo que ha hecho CNN, señores, se hizo en el 50 y pico en Cuba. No, Cuba promocionó muchas cosas por primera vez en el campo de las novelas. No. Radiales y televisadas. Cuba tenía prácticamente liderazgo. Yo me acuerdo de una que sacó un santiaguero que se llamaba El Derecho de Nacer. Félix B. Cañé. Acabó. Oye, Félix B. Cañé hace una novela sobre el derecho de nacer, sobre un niño que lo cría una señora negra, no sé qué, no sé cuánto, y se tradujo hasta sueco, hasta el sueco. Sí. Tuvo un efecto, además, en la mentalidad de la gente. En Cuba la televisión y la radio modernizaron mucho la isla. Doctora, Delia Fiallo. Delia Fiallo, que yo soy una escritora formidable de novelas. Su novela Cassandra es la novela que más ha circulado en el mundo. Así tiene montones de novelas, Lucecita, La Zulianita. Los escritores de las novelas de México, ¿quién eran? Pues cubana, Inés Rodena, Caridad Bravo Adams. Se me olvidan los nombres, perdón. 4 o 5 escritoras en la televisión mexicana. Y fueron. Y hay veces que es exageración. Ustedes los cubanos son así. Es verdad, está ahí. La historia no se puede, no miente. Está ahí, se hizo. Y entonces, por ejemplo, regalías extra largos. Unos cigarros largos, finitos. Eso fue un test market de Benson & Hedge, los cigarros norteamericanos, que se hizo primero en Cuba a ver cómo se hacían aquí, por problema de distribución de tamaño de cajetilla. Fíjate. ¿No? Y aparte de la cercanía de este país con Cuba y que la mayoría de los publicitarios, como Juan, habían estudiado aquí, y muchos publicitarios norteamericanos que iba y vivía inclusive en Cuba. Y que la publicidad es una cosa que donde surge en los Estados Unidos. Sí. Bueno, primero con Hitler, sí. Pero después, de un punto de vista comercial, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, sí. Los Estados Unidos inventaron la publicidad comercial. Exactamente, ya. Entonces, nosotros estábamos al lado de los Estados Unidos y viendo y copiando.
viendo y copiando y estudiando y sin complejos. Y eso nos expuso a nosotros a todo lo que es el teatro internacional. Quiero decir, artistas de todas partes del mundo iban a La Habana. Pero si una vez, el programa Ocasión de Alegría, traía siempre un artista mexicano una semana y otra semana un norteamericano. Un día hubo un problema de contratación. Y voy a tratar de acordarme de los nombres, pero en el mismo programa estaban Pedro Vargas, la orquesta de Benny Goodman, Pedro Infante y otro norteamericano, en un programa de 1 hora. Y había que ponerlo por contrato. Hubo un problema con los contratos porque uno venía por Sanssouci y otro venía por Tropicana. Y la pobre Tete Ruiz se volvió, no, tienen que trabajar. Y tuvieron que trabajar los 4 en un mismo programa. Increíble. Y aparte, aquí en Estados Unidos la televisión fuerte empieza en septiembre, por el invierno. Hay más gente en sus casas viendo televisión. Como en Cuba no había invierno, por suerte, ni hay, la televisión giraba todo el año con calidad. O sea, no había season, como se dice aquí. Todo el año, todo el año, todo el año. Por ejemplo, mencioné a Pedro Vargas. Pedro Vargas vivía en Cuba. No vivía en México. Miguel Herrero vivía en Cuba. Bueno, cuando llegaban esos españoles, el otro día una persona de esas que siempre dice, no, porque en Cuba los músicos cubanos que se fueron de Cuba, le digo, los músicos extranjeros que llegaron a Cuba, los chavales, los churumbeles, el 15% de la sinfónica de Cuba eran extranjeros. Kibler dirigió la sinfónica. Señores, es que llegaban, Caruso cantó en Cuba. Y hasta lo chiflaron en Cuba. Sí, pero Caruso, porque por la bomba, sí, famosa bomba que salió. Pero había, esos empresarios llevaban a esa gente, se la jugaban y llevaban a esos señores. Y estaban ahí. Y se presentaban en televisión y se presentaban en radio. Los chavales de España vivieron en Cuba toda su vida. Yo tuve la oportunidad, viviendo 5 años en La Habana, mientras iba a la universidad, de conocer a las mejores artistas de la época. Edith Piaf ¿Sí? cantaba en La Habana, Conchita Piquer, Jacqueline François, Josephine Baker. ¿Qué es esto? Sí. Toda esa gente cantaba en Nat King Cole, por favor. Yo no me puedo explicar cómo hay militares cubanos que se prestan a seguir esta farsa, cuando está probado y requete probado que el sistema que ustedes están defendiendo es un desastre. Porque por vergüenza, no es por vergüenza, es una cuestión de justicia darle, perdóneme el exabrupto, pero me pongo a pensar en lo que era Cuba en los años 50 y lo que es Cuba en estos momentos y da grima. Oye, en el mundo hay espacio para el arrepentimiento. Sí. Es más, necesitamos el arrepentimiento de toda esta gente para ver si Cuba se le da un poco de libertad a ese pueblo, que se vuelva a ser un pueblo creador, un pueblo que espontáneo, un pueblo que tiene confianza en sí mismo. Doctora, pero en estos 60 años, ¿dónde está Lecuona, el nuevo Lecuona? ¿Dónde está el nuevo Osvaldo Farrés? ¿Dónde está el nuevo Portocarrero, el nuevo Amelia Peláez? De verdad, ¿dónde está el nuevo Benny Moré? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, es que no lo hay. No pueden salir. Es más, los peloteros, que es el deporte, ¿dónde están? En un momento, no me acuerdo bien los números, pero creo que en el año 60 habían muchísimos peloteros cubanos fijos en las Grandes Ligas. Lo sé. ¿Ya cuántos habría hoy en día? Es más, La Habana iba a ser iba a tener su equipo de Grandes Ligas, porque la Liga Internacional que Cuba, los Sugar King, que ganó el último año, 2 años después iba a ser lo que se le dio a Toronto, la franquicia de Toronto, iba a ser La Habana. O sea, La Habana iba a tener su equipo de Grandes Ligas. Y mucha gente mira, bueno, ¿y eso para qué sirve? Para tener un equipo de Grandes Ligas, para que la gente vaya a la pelota, para que haya una industria de béisbol y disfruten de la vida. La vida no se trata de esa tontería que pasa en Cuba, que no tienen vida. Hacer cola y cómo hay a resolver. No. En vez de resolver, vete para la pelota. Diego, es que estamos discutiendo aquí la tremenda influencia que tuvo los norteamericanos en la historia de Cuba.
Yo tengo ya 85 años y me crié estudiando la historia de Cuba y en muchos casos antagonista con la influencia norteamericana en la política cubana, porque era una persona sumamente nacionalista, ¿verdad? Y lo sigo siendo, ¿verdad? Vengo de una familia mambisa, todo ese tipo de cosas. Pero después que he estado mirando y viajando por todo el mundo, me doy cuenta que los norteamericanos sí crearon en Cuba quizás una conciencia, sin quererlo, platista, y quizás de poco control sobre sus propios hechos. Pero fueron una influencia tremendamente beneficiosa para Cuba. Muy beneficiosa. Y la prueba, doctora, que fíjese, aquí en los Estados Unidos, yo no voy a decir que es la única, pero el cubano no es antinorteamericano. No, hombre, que va. El cubano aquí se ha integrado. Y hay otras nacionalidades que las conocemos que llegan aquí y no se integran porque no quieren integrarse. El cubano se ha integrado y no voy a decir que es la única, no puedo decir eso, ¿no? Ni tengo datos. Pero el cubano se ha integrado a este país como el americano llegaba a Cuba. Señores, Hemingway, ese gran escritor, vivía en Cuba. Y escribió una de sus mejores novelas, El viejo en el mar. ¿En Cuba? En Cuba. O sea... Y se la dedicó a Cuba y le dio su premio Nobel a la Virgen de la Caridad. A la Virgen de la Caridad, sí. Hagan mucho el favor. Entonces, esa gente son los malos. Y esta plaga de 60 años de no cambio nada más que para atrás. Óigame, es hora de que se empiece la gente a concientizar en Cuba y decir, no. Doctora, pero que dígame los actuales dirigentes, ¿no? ¿Quién tiene un grado en Business Administration en Cuba? ¿O en banca internacional? Nada. Entonces tienen unos títulos esos de falsos, Sí. porque son incapaces. Porque doctora, un año llegó a Cuba John Paul Sartre, el gran filósofo, escritor francés. Había que despedirlo, su despedida fue en el Río Cristal. ¿Se acuerda que hay el restaurante precioso? ¿Cómo no? Se iba a hacer por televisión y no se hizo. Se iba a hacer por radio y no se hizo. Y se quedó a grabar. Yo me quedé porque se iba a hacer por televisión, pero quería conocer al señor. El señor al final llegó toda la plana mayor de los asaltantes y ese señor dijo que un país subdesarrollado solamente produce dirigentes subdesarrollados. Se levantaron y se fueron. Es cierto. Un país subdesarrollado produce dirigentes subdesarrollados. Más nunca regresó. Su esposa sí, a otras cosas. Pero, no, entonces, por favor, denle un chance al pueblo cubano de que sea feliz, de que no tenga que resolver, que viva eternamente. Y además, ustedes están ya, se les acabaron las excusas. Sí. Tengan vergüenza. No hay razón de ser. Por muchas vueltas que tú le quieras dar a estos 60 años, hay muy pocas cosas que puedan justificarlas. Es que no las hay. Han sido muy ineficientes. No, además, el nacionalismo, ahora quieren vender el país al extranjero. Son muy nacionalistas, ¿no? Pero espérate, ahora quieres al extranjero y que los cubanos no tengan propiedades. ¿Dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el nacionalismo? Yo pienso que de vez en cuando quizás uno de los hijos de esos militares que mandan en Cuba vean el programa y estoy apelando a un sentido de conciencia. Señor, hace falta un cambio para mi país. Yo he viajado prácticamente el mundo entero, no el mundo entero, pero gran parte del mundo. Y no porque me lo haya pagado ningún gobierno, ni la CIA, ni nada de eso, no. Trabajando como una mula. Aquí estoy con 85 años dando mi tiempo, por bueno o malo que sea, para un programa cultural. Simplemente. Y así he sido prácticamente toda mi vida. Oye, ¿y tú sabes lo que es que viajo por lugares y en 60 años han cambiado drásticamente? Y mi país echa para atrás. Yo viví en Guantánamo, una ciudad feliz, porque era una ciudad rica, sumamente progresista, no por la presencia de los norteamericanos, sino por la presencia de 7 centrales azucareros, no sé cuántas arroceras, paperas, y ahora es un desastre. Ahora, dentro de 4 días, un amigo mío de allá de Guantánamo está dando el premio de la Guantanameritud. Yo voy a ir a apoyarlo, ¿no? Claro.
Él está escribiendo, ha escrito unas crónicas de Guantánamo, conservando la historia de Guantánamo. Presentó un libro que yo lo he comprado muy bonito sobre las estampas guantanameras con un poema al lado, conservando la esencia de lo que fue la criollez. Con miles de defectos, Cuba es uno de los países que tuvo mayor éxito con la criollez, que es una cultura que aglutinaba tanto a los negros como a los mulatos y a los blancos. Y nada, cuando uno relee, como yo me puse a leer 2 o 3 notas sobre los años 50 y la televisión, digo, Dios mío, ¿quién le hubiera dicho a nadie en Cuba en los años 50 que este desastre iba a ocurrir? No. Y que no se vaya, que es como una pesadilla que no se va. Y nada más la pueden cambiar los cubanos de la isla. Los que estamos aquí bastante hemos hecho y hemos apoyado, ayudando a los que han salido de refugiados, tratando de... Bueno, esto es un melange. Sí, pero uno ve para atrás y yo por lo menos estoy muy orgulloso de lo que teníamos. Muy orgulloso porque con sus defectos, sí, que los tenía, ¿no? Estamos mucho mejor que esto que tenemos hoy en día. Porque esto además no tiene futuro, esto es para atrás. More of the same, como dice América, no más de lo mismo. Para atrás. Mentira. Yo tengo una frase que muchos amigos míos, que el camino hacia lo peor es infinito, en el comunismo. Yeah. El camino hacia lo peor es infinito, ellos están peores y peores y peores. Sí. Y peores. Entonces, pero por favor, ese pueblo que dicen que lo defienden, que hablan de ellos, que inventan cosas, hasta inventaron una constitución, pero es otra farsa. Inundaciones como nunca se han visto, derrumbamientos como nunca se han visto, las alcantarillas rotas, pero ¿esto qué cosa es? Si se lo hubieran propuesto, no lo hubieran hecho mejor. Si a alguien le hubiera dado un contrato para destruir a Cuba, no lo hubieran hecho mejor porque... pues entonces, doctora, la parte norte de Holguín con los centrales que tiene, en Valle, no me acuerdo cómo se llama, tenía en aquella época más riqueza 5 veces que lo que tiene Cuba. Es un pedacito ahí con unos cuantos ingenios. Guantánamo tiene un solo ingenio abierto. Las arroceras se acabaron. Y las paperas también. ¿Quién puede explicar que haya gente que haga una cosa como esta y que no quieren rectificar? Sobre todo los hijos de los militares que no tuvieron que ver con eso. Bueno, reclamen a los padres un cambio, señores. Van a acusarme a mí de que yo quiero reclamar algo en Cuba. Mira, la casa donde yo nací en Santiago de Cuba, Basilio 514, era vieja cuando yo nací en ella ya hace 85 años. Pero espérate, tenía unas cucarachas que por mi madre que eran acorazados. Ahora me imagino que serán portaaviones. Sí. Perdóname, yo no los necesito. No. Estamos hablando de otra cosa. Las mentiras que ha metido el régimen con respecto al exilio están ya claramente desechadas. El exilio no ha hecho nada más que tratar de ayudar a la gente de allá. Pero no es eso, ustedes no lo deben de hacer por el exilio, lo deben hacer por ustedes mismos, por darle al pueblo cubano una oportunidad más de ser un poco más feliz, de ser un poco más libre. Y en esas disyuntivas estamos, porque el mundo va ahora hacia una nueva época, ya pasamos la época postindustrial y Cuba está atrasada en todos los sentidos de la palabra. Oye, me va a hacer falta de verdad muchos cambios para que pueda ser competitiva en un sistema global. Y yo me pregunto cómo lo van a hacer si no hay cambios estructurales allí. Pero se imagina, doctora, la gente está yendo a Haití a comprar. No, y eso ya no, eso es el código. Haití, o sea, tú dices, pero espérate, ¿cómo Cuba? Hay gente va de Cuba a Haití a comprar. Eso es kafkiano, eso no, o sea, no responde, uno no puede, yo no puedo pensar en eso. Yo conozco Haití. Yo también. ¿No? Yo también. Entonces, no puede ser. Bueno, mi tatarabuela vino de Haití, de Point Jacmel, nunca lo he olvidado. Y
Siento por Haití una tremenda pena, porque es verdad que es un país muy sufrido. Creo que tienen un problema de sobrepoblación enorme, pero ir allí a comprar es una cosa que es una entelequia. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que vayan a comprar Haití? Esto empezó por discutir la televisión en Cuba y lo que nos ha dado es pie para la décima. Exactamente. Porque es que cuando yo cogí del internet 2 o 3 datos de la fecha cuando empezó la televisión con marejos y no sé qué, no sé cuánto, y me pongo a pensar, bueno, vienen todas las memorias de mi estancia en La Habana del 50 al 55, vaya, cuando estudiaba en la Universidad de La Habana. Y la atmósfera de progreso y de optimismo que había en la isla. Sí, sí. Una atmósfera, sí, exactamente. De progreso y optimismo. La gente nada más cantando por la calle. Sí. La última la traigo yo. No, usted se subía en una guagua y había un trío, los artistas cubanos. Entonces había una alegría, Exacto. había una alegría. Contagiosa. Contagiosa. Entonces, tenemos muchas pruebas de gente que llegaron a La Habana de turistas y vieron aquello y dijeron, me quedo aquí. Y me quedo aquí. Y me quedo en Cuba. Y me quedo. Cuba era un país de inmigración. Exactamente. Sobre todo en el siglo XIX y el XX, inmigración. Oye, casi todo el mundo era bienvenido. Todo el mundo. Y después se convierte en un país de migración hasta el punto, no de migración, de estar corriendo. Sí, está corriendo. Que el 18% de la población está exiliada. Y si hay una abertura, va a ser el 50%. Exactamente. No. Óyeme, entonces era un país que era autosuficiente en materia de ganadería, que se logró por los años 40, ¿Y en materia del arroz. Y ahora no produce nada de eso. Oye, de verdad que hay que apelar a ese pueblo para que reclame, nadie está diciendo de poner la vida ni nada de eso. Un país donde se respetaba tanto a la familia. Entonces tenemos los pocos disidentes en Cuba, o que son públicos, las damas de blanco que salen a la calle y supuestos hombres le pegan ahí. No. Eso no tiene explicación. Cuando se mueran los últimos cubanos de mi generación, que nos hemos sentido obligados con Cuba, como tú y como yo, y el exilio no esté tan emocionadamente envuelto en defender la causa de Cuba, la causa de Cuba va a perder un gran aliado. Sí, sí. Porque mis hijos, mira que yo soy patriotero, no les interesa. Para ellos, cuando yo hablo de Cuba, es una sensación de tristeza. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, se va a quedar sola en manos de gente que no la quieren. No la quieren. No la quieren. Además, y la aprovechan entre comillas, porque yo quisiera haber visto, nunca he visto un general fotografiado en el Louvre de París, ni en el Prado. O sea, los intereses de ellos son 5. Poder, mujeres, tragos, dominó y gallos. Voy a tener que dejar de jugar al dominó. Esos son los intereses, ¿no? Y tener poder, por supuesto, para tener, pero además, ¿el poder de qué? Vamos a soñar con que de nuevo vamos a estar en Cuba. Okay. Y creo que sí, vamos a soñar y que la televisión sea el instrumento que fue de modernización. Y que vuelva a ser el centro de la televisión de Latinoamérica. Exactamente, como lo fue. Como lo fue. Y la escuela, ahí llegaban extranjeros de otros países, no extranjeros, ahí no había ningún extranjero. Ahí llegaban de otros países y se les enseñaba y estudiaban. Materia de periodismo, materia de publicidad, de televisión, los cubanos eran los señeros en Hispanoamérica. Pero en materia de medicina también. Han sido exitosos los cubanos. Así que muchas gracias por habernos dado su tiempo. Tanto Diego como yo nos sentimos bastante honrados por la presencia de ustedes y les damos las gracias. Muchas gracias. Y pensamos... Gracias por el privilegio de estar aquí con usted y hablarle a ese pueblazo de Cuba.
Muchas gracias. Y mandar un rameno, que digamos la reina, un coso soy filomeno, ay qué bueno, qué bueno, qué bueno, a rodar con coso soy filomeno, ay qué bueno, qué bueno, qué bueno, a rodar con coso soy filomeno. Bueno, tú me dirás. No, tú me dirás, no, pues lo que pasa es que tú eres, hijo, es que tú no te das cuenta de la cosa como Bueno, es. pero ¿cómo es el asunto este? Es un turco que Espera, ¿qué? es un turco. No metas más gente en los negocios que No, vamos a hacer pues, nosotros, es chico. una combinación que voy a Ah, hacer yo, sí, por lo menos. sí, ¿oíste? sí, un Yo truco. tengo este gallo, ¿Cómo se llama? ¿eh? ¿Cómo se llama? León. ¿Eh? León. No, se llama Lo Pintán. ¿Cómo lo pintan? ¿Qué es eso? El león no es tan fiero como Lo Pintán. Lo Pintán es más fiero que el Lo león. pintan. Lo pintan. Sí. Bueno, la cuestión del caso es es una ñosa, ¿oíste? Es una avispa, por lo menos. Sí, no, Es un avispón, entonces se muere. Entonces la combinación que tengo yo, ¿cuál es? Lo sé. Tengo una pelea casada con un individuo en la valla. Sí. Tiene buenos gallos el hombre. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, Ese es el turco tuyo. Esa es la combinación mía, sí. Ajá. Entonces yo me llevo la ñosa esta, ¿oíste? Ajá, sí. Pero yo tengo un amigo, Sí. un viejito que tiene mucho dinero, Ajá. que le juega al gallo este porque yo le he dicho que es la maravilla del siglo. Sí. ¿Me entiendes? Ujú. Ahora tú no te das cuenta de la combinación cuál es. Yo también no. Sí, Lo menos que tú eres más cerrado que un bombillo eléctrico, viejo. No, viejo, pero Si es que, te entra aire te funde, por lo menos. pero es que te funde. tú tienes que explicarme a mí. Tú ahora llegas a la valla. Sí. Tú no me conoces a mí. No. ¿Eh? No. No, Si no. yo te conozco desde chiquito, a ti No, cómo hijo, no te no, va a conocer. espérate. No, eso no. ¿Qué diría tu mamita? No. No va, ¿no? Espérate, hijo, que te No, puedes explicar. no, ¿cómo yo voy a negarte a No ti? seas inocente, hijo, no seas inocente. Pero ¿cómo yo te voy a negar a ti? No es que me niegue, hijo, tú me conoces. Sí. Pero no me conoces. No. Yo te conozco, pero te conozco. Ya, pues por lo menos yo lo sé que tú me conoces, yo Ajá. también te conozco a ti. Sí, ¿cómo yo voy a llegar a un lugar donde estás tú y no te voy a decir qué pasa, mi hermano? No, ahí es detrás de tú, por lo menos. Tú tienes que llegar. Entonces tú me ves, me miras así de soslayo. Sí. Pero tú no me conoces. Yo sí te conozco. Yo lo sé que me conoces, hijo. Ajá. Pero para que venga bien la combinación. Yo te miro a ti de soslayo, pero te conozco. Está bien. Ah. Todo guillado, te calla la boca. Ah, no digo que te conozco, No dice que me conoces. pero llego y te hago. ¿Qué pasa? Sí. Ni es. Ni ¿Por es. qué, viejo? La cuestión es que tú estás. No, por lo menos tú pasas inapetito porque vas a echar a perder la combinación. Por lo menos. Ah, yo sé lo que tú quieres. Yo llego a la valla como si no te Porque conociera. no me conocieras. Ajá. Entonces empieza la apuesta. Sí, ¿Oíste? sí. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? A jugarle al gallo este. A este. A este. No, por lo menos. Al otro. Tienes que jugarle al otro. Si este está muerto de arrancada. Ah, sí. Ese Ah, ya. Entonces el individuo que llevo yo que tiene dinero, ¿qué es lo que hace? Le botas. Sí. Y cada vez que te diga, ¡uy, ¡pam! Y yo, va. Va. Sí, Y va. Y va. Va y pago, va y pago. Ah, bueno. Ahí está. Entonces. Este, Ah, ya está. empieza la pelea. No, ahora sí, ya Ya me di cuenta. te diste cuenta. Voy a ver si veo a Perico. A ver si me presta un saco. Porque así. ¿Eh? No Así medio puedo. No, yo consigo un saco. Guajiro no vaya con saco, ¿no? No es guajiro. Es hombre de dinero. Pero que pasa, verdad, sí, ¿Lo pero oíste? tiene para tú di que tú tienes una mina de mantequilla en Camagüey. Ahí. Bueno, ya tú sabes. Te conozco, pero te conozco. No me ¿Oíste? conozco, ¿Oíste? verdad. Hasta luego. Esto va saliendo bien. Ahora lo que me hace falta a mí es ver al hombre del dinero para... Ahí viene con la señora, parece. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oiga. ¿Cómo Hizo está? bien en brincar. ¿Qué pasó? Oiga, porque si este gallo lo agarra con la picada que le iba a tirar, lo mata. No me diga. ¿Es Acá- bravo? Que si es bravo este animal. Le acaba de dar una puñalada a un policía ahora mismo. ¿Cómo lo apuñaló el policía? ¿El No me gallo diga. del policía? Lo tenía puesto ahí, el policía viene y échese para atrás y dio con el palo en el suelo. Y parece que le dio en una uña al gallo. Hizo así, lo cogió por el buche de la polaina, rebatió y le ha dado una puñalada en la rodilla. Oye, eso, Sí, muñeco. no, esto es A horroroso. ti que te gustan tanto los gallos, muñeco. pues si es así me le Y juego esto yo. gana de arrancada. Sí. Esto gana de arrancada. Usted Ay. puede jugarle todo lo que usted A quiera. este le gustan mucho los gallos, para Me que usted vea. gustan mucho los Y gatos. la gallina vieja también, mira la que ¿Es consigue. gallina vieja? Oiga, déjese de confianza conmigo. va. Yo le doy a usted un peso por Sí. cada pata de gallina que usted me dé en mi cara. Mira, a Bueno, ver. deme dos juegos, de arrancada deme dos juegos. Aquí hay Señor, una y aquí hay ya, otra. salga. Va, bueno, ya. Usted Y la de aquí. cree, a usted que ya ahorita no se le ve la cara.
Eche para adelante. Es que yo soy de cara plisada, vieja. Está bueno ya de vejez y de arruga. Está bien, viejo. Vamos a hablar del gallo, que es lo que Está bien, interesa. sí, la arruga no va a llegar a la conversación, no llega aquí. No, viejo, si a mí me importa poco Eso la no buena arruga. casa. Porque ya eso no es pate gallina, eso es rodilla de elefante, ya lo que tiene. Es gracioso, es muy gracioso el niño. gracioso. Es gracioso el niño, gracioso. Oiga, mira que le he hecho el gallo, mira. Ay, no, bueno. Oiga, si lo coge así por la copata y le hace así este gallo, es ojo y seso. Tú le puedes jugar 100 pesos, 100 muñeco. monedas le juego yo al gallo este, si es tan bueno como No, usted dice. 100 monedas, no, esto no es gallo para echar. Bueno, no hay más que hablar. No, no, si es que con 100 monedas yo me lo llevo. ¿Por qué no puede? Es Esto tiene que poco. jugar de 500 monedas para arriba. Ah, de 500 monedas. Ah, ¿Me la no, juego? no, Hija? no, Bueno, ¿Me pero la lo juego? jugamos, lo que tenemos que ir para la valla Para la ver valla. que verdad que usted me Para la demuestre. Correcto, entonces en la valla nos vemos. En la valla, Ah, papi, cuidado, no me vaya a picar. Papito no, muñeco, muñeco. Bueno, hasta luego. Ok, ok. Hasta luego, hasta Hasta luego, luego. bien. El gallo se parece Ya a un este pollo. negocio está saliendo bien. Buena. Buena. Oiga, usted es el extranjero, ¿eh? Señor, sí. Sí, y tú eres como el referí, ¿verdad? De los Bueno, gallos. sí, Que algo tú le pa- dices que una pelita limpia, sin codazos, Sí, ni sí, cabezazo. señor, algo así parecido. Bueno, ¿y Está qué bien. quiere? ¿Qué quiere usted? Bueno, yo traigo este gallo, ¿oíste? Y lo voy a echar, ¿oíste? Sí, sí. Pero, ¿sabes? Me ha pasado una cosa que yo quiero que tú no digas nada, ¿oíste? Bueno, ¿y qué cosa es lo que le pasa? Este gallo es el coronel Molleja, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, yo le pongo gallo. Pero esta mañana me dice, échale trementina al gallo. Y yo me equivoco y le echo morfina, ¿oíste? Ah, pues eso no puede ser, eso es un caso mortal. Se Está muere. casi muerto, pero guillado. Nadie sabe nada, se muere en la pelea, ¿oíste? Ah, no, eso no lo acepto yo de ninguna manera, ¿qué va? Eso no lo acepto yo. Déjate morir, No, ¿verdad? señor, No te pongas íbaro, ven para acá. señor, que cojo la guardacalla. Cuidado con eso. Óyeme. Bueno, si es así la cosa cambia, ya la Ya, cosa cambia. y Está ya, bien, no está digas bien. nada, ¿oíste? Sí, Yo sí, le voy a sí, jugar sí. al gallo contrario. Está bien, está bien. ¿Oíste? Deja que venga alguien por ahí que le va a pelear con el gallo de Pototo, ¿oíste? Buenas, ¿Eh? buenas. ¿Usted es el retranquero? Sí, señor, lo trajero. Correcto. Óigame, yo quería... El contrario de mi gallo, ¿es usted? Sí, mucho gusto. Para mí ha sido una satisfacción grande. Exactamente. Correcto. Óigame, yo quería ver si empezábamos las apuestas. Sí. Para allá, porque yo quiero ver si levanto una coima Bueno, buena. voy 20 monedas. 20 al suyo. No, al tuyo. Va, va, Al gallo tuyo voy yo. pago, A mí, le veo. pago la 20 monedas. Oiga, ¿qué clase de gallo? Oiga eso. Oiga eso. A mí me que clase de gallo es que tengo yo. Que hasta el contrario le está apostando a mí. 20 monedas más. Pago, va la 20 monedas. Aunque yo no pueda apostar, Sí. puedo apostarle al de Pototo, una moneda. Una moneda, va la moneda. Va por mí la moneda. Va por mí, Ay, va por mí. Oiga, amigo, yo no lo conozco a usted. Ni yo a usted tampoco. Sí, ya lo sé. No, Pero me parece que a ustedes la fama de apostar, a ustedes les gusta amillar a la gente. no, a mí no me gusta millar a Yo no lo nadie. conozco a él, se conoce que usted es un hombre millonario. No ¿verdad? millonario, pero tengo mi... Pero ese que usted ve aquí, le apuesta y le paga todo lo que usted apuesta. 500 monedas, Va la 500, va la 500 y va conmigo. Ahora comienzo la pelea. Ahora comienzo la pelea. Ahora comienzo ya la pelea. Vamos a ver la pelea. Venga, ahí arriba. Ahí, todo. Va, voy. Siempre dale. Háganlo al gallo de Pototo. Háganlo al gallo de Pototo. Al gallo de Pototo. No es mío. ¿Cómo que ganó? No es mío. ¿Qué es lo que fue? No puede ser. No, hay que hacerlo otra vez. El otro está los míos, vamos a empezar esto de nuevo. Vamos a empezar. No, ¿qué dinero de qué? Si yo no tengo dinero.